Minutos. Les invito a que pues pongan atención para que no nos perdamos, ¿verdad?, de las ideas, hermanos, que pues vamos a estudiar. Quisiera, hermanos, que ponerle un título al tema. Se va a llamar el río del Edén. El río del Edén. Había un río allí en el huerto, hermanos, que Dios plantó. Y este río salía como un río en Edén y después se dividía en cuatro, ¿cómo se le llama? En cuatro ramas, sí, cuatro ramales. Pero hay otra palabra, cuatro cauces. Entonces, este río, hermanos, salía para regar el huerto. Era una especie de río de riego. A ver, vamos a ver. Sí. Vamos a verlo. Está en Génesis 2, versículo 10. El río del Edén. Los 10 dice así, esta parte de la palabra de Dios. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedelio y piedra cornelina. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, entonces vemos ahí que este río, ¿verdad?, tiene cuatro ramales. Entonces, ¿cuál es el símbolo del río, verdad, en la Biblia? Alguien, a ver, que me dé un símbolo, o qué simboliza el río, o un río en la Biblia, en el lenguaje simbólico. Es bien curioso, ¿verdad?, porque puede tener varios símbolos. El río puede tener, digamos, ¿cómo les puedo decir? Un mismo río puede simbolizar diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, la luz tiene un símbolo, el sol, la luna, las estrellas, ¿qué más? Las lámparas, ¿no? Los colores. Todo tiene un símbolo dentro de la escritura. El río simboliza dos cosas: la sabiduría y la paz. Sí, tiene dos símbolos. El río, sí. Primero simboliza la sabiduría y la paz. ¿Ok? Ahora, este río, hermanos, que sale de Edén, ¿verdad? Si nosotros notamos un poquito en la lectura antes, habla sobre los árboles del huerto, sobre el árbol de la vida, sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también dice que de ahí salía el río. Miren, vean, esto está escrito, hermanos, en el verso 9 o el 8, ¿verdad?, de Génesis. Dice: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra del árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjense,
el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. También estaba otro árbol. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 ramales. Entonces, el río, ya comentamos, hermanos, simboliza la paz, la sabiduría y la sabiduría, sí. Por lo que está escrito, ¿verdad? En Isaías 48:18. Dice: yo soy Jehová que te encamino por el camino que andas, que te enseño provechosamente. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, sería entonces tu paz como la paz de un río. Vamos a ver esos textos. Pero los 4 ramales, hermanos, también tipifican que estos ramales, si nos damos cuenta, van rodeando todo el mundo, por lo menos el conocido, que es la tipificación de que esos ríos, ¿verdad?, se dividen, o ese río se divide en 4, para que con esos 4 ramales se riegue toda la tierra. Es decir, todo el mundo, hermanos, tiene que recibir la sabiduría de Dios. Todo el mundo, ¿sí? Me faltó un texto que no tengo aquí, no lo busqué, pero es el texto que dice que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Parece que están los profetas o en Apocalipsis, pero no es necesario que ese sea el texto, pero con esto nos da a entender, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios está enviando a todo el mundo, ¿no? Toda la tierra tiene, un cierto conocimiento de sabiduría de Dios. Entonces el mundo no está completamente en la oscuridad debido a este río que sale del trono de Dios, que sale del huerto del Edén, que es el huerto del Edén, es el símbolo del paraíso, ¿verdad? Porque se acuerdan cuando este malvado pecador estaba crucificado con Jesús, ¿verdad? Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ir viendo los textos. Apocalipsis 22, 1 al 4. Si hermanos, que vemos este texto, los textos para ir corroborando. Apocalipsis 22, 1 al 4. ¿Leo? Sí, hermano, sí, léale, por favor. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán tu cara, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos en este versículo, hermanos, cómo sale un río de debajo del trono de Dios, es decir, sale de la fuente que es Dios, ¿verdad? Y este río, hermanos, es cristalino, un agua cristalina, ¿verdad? Y otra de las cosas que tiene una cualidad es agua de vida. Agua de vida. ¿Sí? Entonces, digamos que todos hemos visto, ¿verdad?, ríos, de diferentes clases de ríos. Algunos ríos vienen con sus aguas muy revueltas, ¿verdad? Son muy caudalosos, muy grandotes. Y hay ríos que tienen las aguas más claras,
El agua también, hay ríos que están contaminados, ¿sí? Bien porque los pueblos o las ciudades, ¿verdad?, donde pasan los ríos los contaminan, les echan pues muchas veces pues, suciedades, ¿no?, de diferentes tipos de suciedades, que son las fábricas o a veces las mismas personas hacen su cañería, ¿verdad?, y hacen que sus cañerías vayan a desembocar a los ríos. De alguna manera el agua se viene contaminada, pero cuando habla de este río, ¿verdad?, de un río de vida, está hablando de un río que es completamente limpio, ¿verdad?, es completamente buena su agua. Y aunque los ríos, hermanos, tienden a limpiarse, ¿verdad?, ellos tienden a limpiarse cuando llueve. Cuando llueve, ¿qué pasa con toda el agua del río? Pues corre de una manera más rápida y llega al mar, y allá en el mar desemboca, y toda su agua que tiene ahora es agua limpia. Pero ¿qué pasa otra vez? Nuevamente la contaminación pues vuelve a llegar, pero es un círculo que todo el tiempo, hermanos, se está llevando a cabo esa limpieza. Ese río, ese caudal va, hermanos, constantemente llevando agua, y no se termina. Eso es lo curioso, ¿verdad?, que el agua no deja de... Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿de dónde viene tanta agua? No sé si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿verdad?, ¿de dónde viene tanta agua? Si ya se hubiera acabado, ¿por qué no se acaba? Y sigue bajando el agua. Bueno, pues es un sistema, ¿verdad?, que Dios creó en este mundo, que pues solamente para la gente científica, para los científicos, ¿no?, que estudian toda la geología, pues pudieran dar quizás algún acercamiento a unas respuestas, ¿verdad? Pero sin embargo, pues vemos que hay una gran sabiduría en la creación. Entonces, vemos que este río, hermanos, es el agua de la vida. Ahora, ¿es agua de la vida para qué es, hermanos? ¿Para tomarla o para qué se ocupa? Fíjense que se le llama el agua de la vida, pero no es el árbol de la vida, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta que ahí en Apocalipsis 22 habla que ahí a un lado del río, de una y de la otra parte del río, se encuentra el árbol de la vida, ¿verdad? Y que va a dar su fruto cada mes. Dice, cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. En una ocasión, hermanos, allí encontré un canal, hermanos, que contaba cuentos, cuentos así como cuentos inventados, pues se los inventa la gente y cuenta cuentos. Y contaron un cuento ahí sobre el árbol de la vida, ¿verdad? Y decía, pero fíjense, le meten mucha cabeza. Decían que las hojas, una persona dice que según ese cuentito, ¿verdad?, ese cuento, que una persona le heredaron, de alguna manera dice que Eva sacó unas hojas del árbol de la vida, ¿no?, y que esas hojas las envolvió en un pañuelo, y que cuando una persona se sentía mal, solamente acercaba esas hojas con ese pañuelo, las acercaba cerca de las personas, ¿verdad? Y al respirar esas hojas dice que la persona sentía una paz, una tranquilidad y sanaba de sus enfermedades. Bueno, ese tipo de cuentito, ¿verdad? Digo yo, pues este cuentito como que lo sacaron de aquí de Apocalipsis 22, porque dice que las hojas, hermanos, eran para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiere decir que las naciones, aunque no tengan el fruto del árbol de la vida, ¿verdad?, que es la parte importante del árbol, ¿qué es lo que sí tienen? Las hojas.
¿sí? Tienen las hojas. Y esas hojas dan sanidad a las naciones. Entonces, ¿cuáles son esas hojas? No, del árbol. Ahorita estamos con el árbol, ¿verdad? Saltamos un poquito del río para no confundir, pero estamos en el árbol. Entonces, las hojas, hermanos, es la justicia. Son las leyes que hay en el mundo, ¿sí? Que hacen que las naciones, hermanos, de alguna manera, pues no mueran, que no se acabe el mundo. ¿Por qué, hermanos, se puede sostener una sociedad? Por las leyes, ¿sí? Si hay leyes, hermanos, si hay un gobierno, el mundo, hermanos, se mantiene sano, se mantiene un mundo donde hay justicia, hay sanidad, ¿verdad? Pero donde ya no hay leyes, donde no hay, pues se convierte, pues, insostenible, ¿sí? Es insostenible digamos, la convivencia. Fíjense que por eso precisamente, ahorita que estábamos estudiando la escuela, yo pensaba, hermanos, que pues una de las mejores herramientas, ¿verdad?, que Dios nos pone, que Dios nos da para poder llevar buenas relaciones, ¿cómo decía la palabra? ¿Relaciones qué? ¿Humanas? ¿Sí? Pensé que tenía otro nombre, que le habían puesto otro nombre, pero entonces, pero esto de tener buenas relaciones humanas, ¿sí? Pues se debe mucho, hermanos, a que haya una buena convivencia en cuanto a los mandamientos de Dios. Si hay, hermanos, pues eso, ¿verdad?, siguiendo esas reglas de los mandamientos de Dios, pues puede haber, hermanos, buenas relaciones humanas, ¿verdad? Pero cuando digamos que ese tejido se daña, ¿verdad? A veces pues ya no tiene reparación, ¿verdad? Se vuelve irreparable el daño cuando una persona pues ofende en los mandamientos de Dios a otra persona. Entonces, hermanos, aquí vemos, entonces esta agua, hermanos, ¿qué decimos que es? La sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, le va a traer a la persona paz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que buscar la sabiduría? Aquí de nosotros. ¿Quién quiere tener sabiduría? ¿Alguien le interesa la sabiduría? ¿O no? ¿A mí sí dice? A mí sí. A mí sí. Bueno, pues entonces, hermanos, hay un detalle, ¿no? A ver, el versículo 17, ahí en el 22-17, a ver qué dice. 22-17, 22-17. ¿Están ahí? Es el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que tiene sed, hermanos. Para tomar de la sabiduría, hermanos, se tiene que tener sed. Venga. Y el que quiera, o el que quiere, tome del agua de la vida de balde, de gratis, ¿verdad? Sin costo. Entonces, pero para eso, hermanos, para tomar agua, ¿qué se necesita? Bueno, aparte del vaso, tener sed, ¿sí? Tener sed. Si la persona no tiene sed, mis amados hermanos, ¿a qué le sabe el agua? Sin sabor. Sin sabor, no tiene sabor, no está buena, no sabe, no está buena. ¿Sí? Una persona que no tiene sed, toma agua, no, a lo mejor me tomo una soda, ¿no? Porque por lo menos la soda ya le echaron 10 cucharadas de azúcar, pero agua no me sabe buena, ¿no? ¿Sí? Pero
pasa cuando la persona tiene sed? Y tiene mucha sed, ¿verdad? ¿A qué le sabe? No, le sabe mucho mejor que la coca, 100 veces mejor. ¿Sí? 100 veces mejor. Entonces se necesita que la persona tenga sed, hermano, que tenga esa sed de la sabiduría, de la palabra de Dios. Y únicamente, hermanos, los que despierten la sed son los que van a disfrutar, hermanos, del río de Dios, de la sabiduría de Dios. Ahora, vamos a pasar, hermanos, a Job 28:28. Vamos a empezar cómo se empieza a obtener la sabiduría, pedirle a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría. Y hay un consejo muy importante, o una clave muy importante, hermanos, en Job 28:28, que nos da la palabra de Dios. Leo. Sí, hermano, gracias. Dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Exacto, ¿verdad? Entonces, hermanos, el temor del Señor, dice en su Biblia de Jehová o del Señor, hermano? Del Señor. Del Señor, ¿verdad? Es lo que yo tenía como que pensaba que decía el temor de Jehová, pero dice el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, ¿cuál es el mal, hermanos? ¿Cuál es el mal del que nos tenemos que apartar? ¿Ok? ¿Cuál es el mal del que la persona se tiene que apartar? Sí, hay muchas cosas, exactamente. Hay muchas cosas que representan el mal, ¿verdad? Entonces la persona debe de saber, hermanos, pues, es la sabiduría, hermanos, la que nos va a enseñar cuáles son las cosas que están mal. ¿Sí? Porque la sabiduría, hermanos, dice que la sabiduría empieza, porque en otra parte de la escritura dice que el principio de la sabiduría, el inicio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces, cuando la persona tiene temor a Dios, entra el temor a Dios en su corazón, empieza a tener sabiduría, empieza a ser sabio. ¿Y por qué? Porque, bueno, empieza, hermanos, la persona empieza a darse cuenta de que A distinguir. exactamente, distinguir cuáles son las cosas buenas de las cosas malas, ¿verdad? Y como le tiene temor a Dios, dice, pues esto que está mal, lo debo de seguir haciendo, o ya no lo debo de seguir haciendo. Ya lo sé, ¿no? Ya sé que esto no está bien, pero yo hasta este momento lo venía haciendo, pero en el momento que la persona decide ya hasta aquí nada más, hasta aquí llegamos con el mal, y me aparto del mal, ahí entonces la persona entra a ser inteligente, a tener la inteligencia, ¿sí? Cuando la persona deja el mal que está haciendo. Ahora, el mal, hay muchas clases de mal. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ellas. Sí, hermano. Hermano, esta es todo porque Dios da a nosotros esta ley. Y eso es un contra, porque cuando tú no obedeces la ley, eso es mal. ¿No? Sí. Es un parte mismo. Sí, pues bueno, la ley, hermanos, es la pauta, ¿verdad? Es la pauta que nos da, digamos, el conocimiento del bien y del mal. Son los 10 mandamientos. Pero de ahí, el mal, hermanos, que las personas cometen sin necesariamente sentirse que están transgrediendo los 10 mandamientos, pues hay muchos males. Por ejemplo, una persona que fuma, ¿sí? Si ustedes le dicen, hermano, estás fumando,
Sí, estoy fumando, hermano. Estás transgrediendo los mandamientos. ¿En dónde dice eso, hermano? ¿Sí? ¿En dónde me dice eso que ya estoy transgrediendo los mandamientos por fumar? ¿No? O sea, tranquilízate, pero no te exageres así tanto. Pero sabemos que está mal. ¿Sí? Sabemos que está mal y que es un vicio. Y que como todos los vicios son destructivos, ¿verdad? Son destructivos, son nocivos. Y así hay muchas cosas, hermanos, que la persona puede hacer y estar en el mal y pensar, hermanos, que está bien, que no tiene problemas, que está bien, ¿verdad? Pero está dentro del mal. Entonces, el apartarse del mal, hermanos, es la inteligencia. La persona tiene que ver qué es el mal en su vida, en dónde se encuentra el mal. Y decía ya Apocalipsis, el que esté limpio, ya está completamente limpio, ya la hizo. No, dice límpiese todavía. Quiere decir, la persona tiene que ver dónde está el mal y quizás ya no estoy tan sucio como en un principio, como estaba, o como otros están, pero si yo me examino bien, posiblemente sí encuentre el mal todavía dentro de mí. Entonces, ¿qué es? Límpiese todavía más, ¿sí? Límpiese todavía de ese mal. Y el que esté sucio, bueno, eso ya es otro tema, pero el que esté limpio, límpiese todavía. Entonces, yo ya estoy limpiándome, ya no hago el mal, pero aún, ¿verdad? Veo el celular en sábado. Un ejemplo, ¿ok? ¿Ver el celular en sábado es malo? Bueno, si uno, hermanos. No, como que depende cómo lo vea. ¿Cómo que depende? Miren, es decir, que depende si lo ve hacia arriba o si lo ve hacia abajo, ¿no? No, bueno, miren, si lo ocupan para ver YouTube, para ver ahí pues un video de cocina, un video de cómo, no sé qué es lo que ve cada persona, ¿verdad? Yo digo por lo que yo veo. Cosas mundanas, cosas así que no tienen mucho que ver con Dios. O que tienen que ver con Dios porque todo viene de Dios, ¿verdad? Pero que al fin de cuentas no es un negocio que se deba de atender en sábado, porque el sábado, hermanos, es un día, hermanos, un día que trae santidad, que trae, hermanos, que trae espiritualidad al ser humano, ¿sí? Entonces, yo, hermanos, en el momento que decido, ¿sabes qué? Me voy a limpiar de esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya no voy a ver. ¿En qué momento lo voy a decidir? Bueno, en el momento que lo decida cada persona, hermanos, ¿verdad? Cada persona, porque la decisión es personal y es personal, hermanos, ¿verdad? Porque posiblemente aquí dentro de la casa de oración habrá hermanos que nos van a decir, hey, no vas a orar. Pero ya en mi casa, hermanos, ya nadie me puede decir nada, ¿verdad? Y ahí, ¿quién me va a regañar? No, ahí la decisión es personal de la persona, que diga, oye, hoy en sábado debería yo de guardar el sábado más mejor, pues me voy a limpiar más todavía de eso, límpiese aún todavía, ¿verdad? Y decido, ahora, ¿en cuánto tiempo, mis hermanos, se limpia uno del mal? ¿Cuánto tiempo? ¿Nunca han escuchado ustedes de las adicciones? ¿De cuánto tiempo necesita uno para limpiarse de una adicción? ¿Cuánto tiempo es? 6 años. ¿6 años? Es toda la vida. No, ¿cuánto tiempo requiere uno para limpiarse de una adicción? Es decir, ¿cuántos días? Por ejemplo, ya no quieres tomar soda. ¿Cuánto tiempo necesita uno dejar de tomar soda para limpiarse de esa adicción de tomar soda? Normal que digas que ya no lo vas a tomar. No. Bueno, uno puede decir. Pero hacerlo. Sí, hermano. Yo le digo esto porque cuando yo antes andaba en el mundo, pues andaba con la corriente del mundo y fumaba. Entonces un día fui al doctor a Chicago y ya ahí me preguntan, ¿toma? ¿Fuma? Y le digo, bueno, fumaba. Dice, bueno, me dijo la doctora, bueno,
bien has hecho, dice, pero te va a llevar como 6 años para que se limpien tus pulmones. Oh, bueno, sí, ok. Bueno, eso ya será otro tema, ¿no? Para que se limpien los pulmones. Como un Porque, diagnóstico de sí. Sí, yo lo comprendo todo a lo que se refiere. Sí. No, yo me refiero al hábito. Oh, ok. Al hábito de estar fumando, ¿sí? El hábito, según hermanos, los psicólogos, son 33 días, ¿sí? 33 días. Y según la Biblia, mis hermanos, que es un número más cerrado, que no tengo el texto ahorita para dar a los hermanos, pero son 40 días, ¿sí? Una persona deja de tomar soda, dice, ya no voy a tomar 40 días, ya dejaste de tomar sus 40 días, ya te limpiaste, ya estás. Ya si quieres tú volver a iniciar, es porque quieres volver a iniciar, pero ya tu cuerpo ya no lo necesita, ya no te lo va a estar pidiendo. ¿Por qué? Porque ya la persona rompió con esa adicción, con ese hábito, exactamente, porque si en 40 días sobreviviste, ¿no? Sobreviviste, ¿verdad? Y sin hacer eso, quiere decir que puedes seguir sobreviviendo sin hacer eso, ya no lo ocupa tu cuerpo, ya no lo requieres. Puedes salir adelante sin ya estar tomando cerveza o cualquier tipo de hábito. Entonces también así, hermanos, también en la parte espiritual, también si la persona decide y aguanta por lo menos 40 días, la persona se limpia del mal. Entonces cualquier mal, entonces, apartarse del mal es, ya no lo voy a hacer. Y ponerse el límite o la fecha de 40 días, una vez que pasan los 40 días, se puede considerar que la persona se apartó de ese mal. Y ahí es que empieza a ser inteligente, ¿sí? Cuando la persona se empieza a apartar del mal. Ahora, mis hermanos, quisiera yo que vamos a ver Isaías 48:17, porque ese texto se los queda de ver. Isaías 48, 17 y 18. Dios. 48, 17. 18 también. ¿Están ahí? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamino, o te camina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. ¿Sí se dan cuenta? La paz, hermanos, de un río. Un río, hermanos, tipifica la paz. Y hay varias razones, hermanos, por las que el río puede estar simbolizando la paz, ¿verdad? Pero también, hermanos, el antetexto del 18 dice que Dios te enseña, que Él es el que te encamina, el que te enseña provechosamente, ¿verdad? Quiere decir que de Dios viene la sabiduría, ¿ok? Dios es el maestro que nos enseña a nosotros. A ver, si Dios nos enseña, Él es nuestro maestro y la sabiduría la tenemos que estar, hermanos, recibiendo del Señor, ¿verdad? A ver, por ahí silencio. Proverbios 2. Bueno, Proverbios 2. Dice el versículo 1: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cómo se hace uno estar atento el oído a la sabiduría, hermanos? ¿Verdad? No. Bueno, si guardar los mandamientos es de cajón. Guardar los mandamientos es algo ya, hermanos, que es básico. Es básico, eso ya es de cajón, que la persona tiene que estar en los mandamientos.
de Dios, ¿sí? Pero era la sabiduría, la sabiduría. Porque miren, guardar los mandamientos, un pescado guarda los mandamientos, hermanos. Un pez, ¿sí? Un pez en su pecera. Tú vas con el pez y le dices, señor pez, ¿ya mató a una persona hoy? No, pues no maté a nadie. ¿Ya robó? No, no he robado. Ya adulteró, no, pues que no, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense que el guardar los mandamientos de Dios es un deber humano, ¿sí? Es un deber humano. La gente que transgrede los mandamientos de Dios, esos ya son peores que los animales. Disculpen la palabra, pues, la expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios nos dio los mandamientos a los seres humanos. Y nosotros ya como seres humanos, nosotros ya no debemos estar pensando que si vamos a estar transgrediendo los mandamientos de Dios. Ya de cajón nosotros ya tenemos los mandamientos de Dios, ya los conocemos, ¿sí? Y no vamos a estar haciendo bajezas, ¿verdad? Entonces, una vez que la persona, hermanos, fue bautizada, aceptó el yugo de los mandamientos de Dios, desde ese momento la persona ya está, hermanos, guardando los mandamientos de Dios. Entonces, guardar los mandamientos de Dios ya es de cajón para nosotros, ¿sí, mis hermanos? Eso no es que la persona realmente adquiera sabiduría. La sabiduría se adquiere, hermanos, por estar atento su oído a la sabiduría, por estar escuchando la palabra de Dios, por estar aprendiendo la palabra de Dios. De ahí se adquiere la sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la palabra de Dios? Pues la Biblia. La palabra de Dios está en la Biblia, ¿sí, mis hermanos? Nosotros cuando vemos qué es la palabra de Dios, que nos marca el bien y el mal, y la persona se aparta del mal, ¿verdad? Ahí se volvió inteligente, pero también se está volviendo sabio. Y luego dice el versículo 3, dice: si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo se meten, hermanos, a sacar la plata y los tesoros al corazón de la tierra los mineros, ¿verdad? Se necesita mucha herramienta, mucha tecnología. Hoy en día, antes también tenían un cierto conocimiento para hacer eso. No cualquiera puede hacer eso, hermanos. Hay que saber. Y trabajaban muy duro y para sacar los tesoros de ahí del fondo de la tierra. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Cuando la persona realmente busca la sabiduría. Cuando realmente tiene sed, ¿sí? Entonces va a venir la sabiduría. Pero si no hay esa entregueza, hermanos, al conocimiento de Dios, nos vamos a quedar en lo básico, hermanos. Entonces ahí es lo que está diciendo ese texto. Entonces, pero quisiera yo que ustedes hagan una pregunta que está en Lucas 16:9, tomando en cuenta el texto que acabamos de leer. Lucas 16:9, y aquí vamos a hacernos una pregunta. Y la respuesta es tomando en consideración lo que acabamos de leer ahí en Proverbios 2. ¿Ok? El Señor Jesús dice estas palabras: y yo os digo, haced amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis, os reciban en las moradas eternas. ¿Verdad? ¿Por qué se le llama riquezas de maldad al dinero? Mis hermanos,
Dice que hay que hacer amigos con las riquezas de maldad, con el dinero. ¿Sí? En otras palabras, está refiriendo, el dinero ocúpalo para hacer amigos, ¿verdad? Y ese dinero son riquezas ¿de qué? De maldad. ¿Por qué les llama riquezas de maldad? Bueno, pues se comprendería, ¿no? Si yo pues hubiera hecho algo malo para ganármelas, pues sí, dinero de maldad, ¿verdad? Pero si trabajé limpiamente, ¿verdad? Trabajé honradamente, ¿por qué se le van a llamar riquezas de maldad? ¿Ok? La verdad es, hermanos, que se le llaman riquezas de maldad porque nosotros los seres humanos nos esforzamos mucho para ganar el dinero. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cuántas horas trabajan, hermanos, para ganar su cheque? 40, 80, dependiendo si les pagan quincenalmente. 80 horas. Ahora, ¿cuántas horas dedica la persona a buscar la sabiduría de Dios? Ninguna. ¿Sí? Un día, bueno, por lo menos, dice el hermano, un Ya ganancia. día a la semana, ¿verdad? Ya ganancia. Ya es. Pero vean, por eso se le llaman riquezas de maldad. ¿Por qué? Porque la persona se enfoca mucho en buscar la riqueza, ¿verdad? Pero no así como decía el proverbio, ¿no? Si como a la plata la buscares y la escondieras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. No hay a veces no hay ese balance en los seres humanos. Entonces, ¿Cristo cómo les llama? Hagan amigos con las riquezas de maldad, con esas riquezas que tanto buscan, ¿no? Que tanto les gustan. Con esas hay que hacer amigos. Entonces, hermanos, ahí está. Entonces, hay el contraste, ¿no? De que muchas veces, hermanos, para buscar esa riqueza, esa sabiduría, esa riqueza, terrenal, sí somos muy aplicados, pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, ahí, hermanos, únicamente, hermanos, se requiere sed. Ahí se requiere sed, ¿verdad? Y de que se puede, hermanos, se puede. La persona puede decir, bueno, a mí, hermanos, una persona preguntaba, oye, ¿y es malo ver Netflix? Oye, ¿y es malo ver televisión? Oye, ¿y es malo escuchar la radio? Pues es que lo que pasa, hermanos, con todo eso es que quita el tiempo, le quita a la persona el tiempo, ¿sí? Y de ahí se considera también que es malo, porque la persona pierde el tiempo, el valioso tiempo que tiene, ¿verdad? Para buscar a Dios, para buscar las cosas de Dios, para buscar entender más la vida, por andar viendo cosas sin sentido. Muchas veces, hermanos, lo que pasa en la televisión, lo que pasa en cualquier tipo de entretenimiento, son puras cosas sin sentido. Puras cosas, hermanos, que definitivamente a un loco se le ocurrió una cosa que ni siquiera existe y lo escribió y dijo, voy a hacer esta escena, y ni siquiera nunca pasó ni nunca va a pasar, pero la gente la tiene viendo, hermanos. Pues todo se transforma, ¿verdad?, en pérdida de tiempo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Proverbios 3:17, ya vamos a ir terminando, hermanos. El tiempo también ya dio la hora. Proverbios 3:17. Entonces, eso lo digo, hermanos, no para que nos desanimemos, no. Esto lo digo, hermanos, para que sepamos, ¿verdad?, que hay cosas que nos alejan de ese río de Dios, que nos alejan de venir a tomar el agua de la vida, ¿no? A ver, ¿cuál les dije? Proverbios 3:17. Sí. Nos alejan, ¿verdad?, de eso. 3:17. Y dice, por ahí me parece que es el profeta Jeremías, dice, ay de aquellos, dice, que dejan
no creo cómo dice el texto exactamente, pero dice que me dejaron a mí fuente de las aguas vivas y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua, ¿verdad? Sí, ubican ese texto, hermanos, ¿o no? Sí, Jeremías ¿Sí? 2. Jeremías 2, ok, entonces ahorita lo vamos a ver ese texto también, hermanos. Vamos a verlo antes de que veamos porque este es el con el que queremos finalizar. Jeremías 2, y ya de ahí lo buscamos. El 8 por ahí me parece. Gracias, hermano. Ahorita lo ubicamos bien. Sí, es este. Dice, fíjense, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva. Es la fuente del agua viva, es la fuente de la sabiduría. ¿Sí? Para cavar para sí cisternas rotas que no tienen aguas. Fíjense qué mal, ¿no, hermanos? Qué mal. Fíjense que las personas que viven en lugares donde no hay agua, o donde no hay mucha agua, hermanos, que se construyen unas cisternas, ¿verdad? Hemos visto algunos, la mayoría de nosotros, hermanos, que venimos de México, sabemos que es una cisterna. Ahora nuestros jóvenes es un depósito de agua que construyen de cemento para que ahí almacenen el agua. Pero no sé si a ustedes les tocó ver algunas casas, mis hermanos. Yo por lo menos me tocó ver unas casas que estaban a los lados de los ríos, ¿no? Sí les tocó, ¿verdad? A mí me gusta. Mi familia, hermanos, que vivía allá en los pueblos, vivían así lejos de los ríos, hermanos. Unos lugares bien desérticos, bien secos. Y luego yo iba así hacia los ríos, asentado en los ríos, porque ahí están los ríos, y veía casitas que hay gente se hacía sus casitas al lado. Y yo, así me gustaría a mí que por aquí se hubieran venido a vivir, ¿sí? Aquí donde hay harta agua, ¿no? Porque ahí está el agua, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué sería más bonito? ¿Vivir así a un lado del río? O allá en los secadales. Bueno, siento que estaría mal, ¿no? Pero dice que en el caso del pueblo real dice que prefirieron las cisternas rotas para no tener esa sabiduría, ese conocimiento. Y esas cisternas rotas precisamente es eso que estamos hablando, hermanos. Todo lo terrenal, todo lo mundano, que aparentemente la persona siente como que se está divirtiendo, se está saciando, se está alimentando, pero no, eso es algo que no le va a nutrir el alma. Entonces, ya ahora sí tenemos el 3:17 de Proverbios, y ya con eso terminamos. Les pido por favor se ponga de pie, hermanos, ya que así recibamos a nuestro hermano que nos ha de seguir dirigiendo. El 3:17, hablando también de la sabiduría, hermanos. Este texto habla sobre la sabiduría. Y también lo curioso, hermanos, en este texto es que también la compara la sabiduría con un árbol. No únicamente la sabiduría está comparada con un río, sino también con un árbol. Vean aquí, fíjense. El 17. Ustedes leen el 18, o todos juntos vamos a leer. Sí, dos versículos, solamente son 2 versículos. 17 y 18, dice así todos juntos. Dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella se hacen, y bienaventurados son todos los que la mantienen. Amén. Entonces fíjense, sus caminos son deleitosos, quiere decir, hermanos, que son deliciosos, son caminos, hermanos, que la persona se va a sentir dichosa. Y las veredas son de paz, ¿verdad? Son de paz. Y es también árbol de vida a los que de ellas se hacen, se echan mano.
y bienaventurados los que la mantienen, quiere decir todos aquellos, ¿verdad?, que mantienen, hermanos, no sé cómo explicar esta parte, hermanos, pero en otras, digamos, en otras creencias, hermanos, escuché sobre algún tema, ¿verdad?, de que mantenerla era, hermanos, ver la manera, ¿verdad?, de que la sabiduría siempre siga como fluyendo, ¿no?, como el río. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, y paz a vosotros. Paz.